El tema de los dinosaurios en la Biblia es parte de un amplio debate en desarrollo dentro de la comunidad cristiana sobre la edad de la Tierra, la interpretación adecuada del Génesis y cómo considerar los hallazgos científicos. La paleontología ha demostrado la existencia de los dinosaurios. ¿Y qué respecto a la Biblia? ¿Hay registro de dinosaurios en las Escrituras? En este episodio comentaré sobre los dinosaurios en la Biblia. Soy Joel Vilches y esto es Cosmos Bíblico. Acompáñanos. De acuerdo a la ciencia, los dinosaurios, del griego deinos, terrible, y sauros, lagarto, etimológicamente lagartos terribles, son un grupo de animales que aparecieron durante el periodo Triásico. Aunque el origen exacto y su diversificación temprana es tema de activa investigación, el consenso científico actual sitúa su origen hace 230 a 240 millones de años. Fueron los vertebrados terrestres dominantes durante 135 millones de años. Desde el periodo Jurásico, hace unos 200 millones de años, hasta el final del Cretácico, hace 66 millones de años, cuando la mayoría de los grupos de dinosaurios se extinguieron durante la extinción masiva del Cretácico-Paleógeno, que puso fin a la era Mesozoica. Los fósiles de dinosaurios son conocidos desde hace milenios, aunque su naturaleza auténtica no fuera entendida. Su estudio se hizo más formal todavía hacia el siglo XIX. El estudio de estos grandes lagartos fósiles pasó a ser de sumo interés para científicos europeos y estadounidenses, y en 1842 el paleontólogo inglés Richard Owen creó el término dinosaurio. El persistente entusiasmo del público por estos animales ha dado lugar a una importante financiación para la investigación científica de los dinosaurios, y los nuevos descubrimientos son dados a conocer regularmente en todos los medios de comunicación. ¿Habrá creado Dios a los dinosaurios? En la creación hay muchos seres que no se mencionan por nombre. Cuando pensamos en los dinosaurios, muchos de los pensamientos son acerca de feroces lagartos. Algunos dirían, ¿por qué Dios crearía algo tan monstruoso para el jardín del Edén? De hecho, los fósiles que encontramos indican que eran realmente un grupo diverso, pasando por dinosaurios que tenían el tamaño de un conejo hasta bestias de varios metros de alto y pesando 50 toneladas. Algunos eran relativamente bien ligeros y con movimiento bípedo, pero otros eran cuadrúpedos, lentos y torpes. Algunos eran carnívoros y otros herbívoros. El registro fósil demuestra la existencia de estos seres. Dios tuvo que haberlos creado. Cuando en el siglo XIX se hallaron los primeros fósiles reconocibles de dinosaurios, algunas sectas incorrectamente sugirieron que los fósiles de dinosaurios eran creación del diablo, pero esto es definitivamente incorrecto. Los dinosaurios existieron y fueron creados por Dios. ¿Qué de los dientes largos y feroces, como un tiranosaurio rex, cabe en la historia del paraíso? Si uno puede imaginar un león tal en el paraíso comiendo pasto como una vaca, quizá un tiranosaurio rex en el jardín del Edén no es tan inimaginable. Esto asumiendo que los dinosaurios pudieron haber convivido con los seres humanos en el jardín del Edén. Eso merece un episodio aparte. Existen muchas teorías en cuanto a si los dinosaurios se encuentran en la Biblia o no. Un entendimiento general de las más populares teorías van desde los dinosaurios son meramente un invento para sostener la teoría de la evolución. Los dinosaurios eran animales que se corrompieron y no fueron llevados en el arca y murieron en el diluvio. Los dinosaurios fueron creados por Dios,
posiblemente hasta llevados en el arca, pero murieron después. Los dinosaurios murieron en una época anterior a la creación del hombre. Uno no esperaría encontrar la palabra dinosaurio en la Biblia, porque la palabra no existía cuando se escribió las Escrituras. Ya vimos que la palabra dinosaurio fue creada en 1842. ¿Existe otra palabra equivalente para dinosaurio en la Biblia? Aunque en realidad nunca se utiliza la palabra dinosaurio en la Biblia, encontramos en las Escrituras la palabra hebrea taniín, que se traduce algunas veces como monstruo marino y otras como serpiente o dragón. El taniín parece haber sido algún tipo de reptil gigante. Estas criaturas se mencionan casi 30 veces en el Antiguo Testamento y se menciona en las Escrituras que éstas se encontraban tanto en la tierra como en el agua. Está escrito en Génesis 1:21: y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Así que, en el primer capítulo del primer libro de la Biblia, el Génesis, puede que Dios esté describiendo a estos monstruos marinos, animales acuáticos, tipo dinosaurio, que Él creó. Pero además de estas referencias, la Biblia describe a dos seres muy particulares cuyas características se asemejan a la de los dinosaurios. Estos son el Behemoth y el Leviatán. ¿Pudo haber sido el Behemoth un dinosaurio? Vamos a ver qué cosa nos dice la Biblia sobre este animal en Job 40, 15 al 19. He aquí ahora Behemoth, el cual hice como a ti, hierba come como buey. He aquí ahora que su fuerza está en sus lomos, y su vigor en los músculos de su vientre. Su cola mueve como un cedro, y los nervios de sus muslos están entretejidos. Sus huesos son fuertes como bronce, y sus miembros como barras de hierro. Él es el principio de los caminos de Dios. El que lo hizo puede hacer que su espada a él se acerque. La frase es el primero entre las obras de Dios sugiere que fue el animal más grande que Dios había hecho. Entonces, ¿qué clase de animal es el Behemoth? En muchos comentarios bíblicos y notas al pie en la Biblia, Behemoth se dice que es posiblemente un hipopótamo o un elefante. Sin embargo, la cola pequeña del elefante o la cola del hipopótamo, que parece un colgajo de piel, es bastante distinta a la cola del tamaño de un cedro que tiene Behemoth según la Biblia. Es claro que el elefante y el hipopótamo no podrían ser Behemoth. Ningún ser vivo se aproxima a esta descripción. No obstante, el Behemoth tiene mucho parecido al brachiosaurio, que es uno de los dinosaurios más grandes. En consecuencia, la interpretación más razonable es que Behemoth era un animal muy grande, ahora extinto, que tenía una cola grande como la de un cedro. Behemoth coincide con la descripción de algún tipo de dinosaurio, una posibilidad perfectamente razonable de acuerdo con nuestro estado actual de conocimiento. Ahora bien, si creemos en la inspiración y la infalibilidad de la Biblia, debemos sostener que las palabras dichas sobre Behemoth fueron pronunciadas por su creador, quien habría conocido los detalles íntimos de su propio diseño. Se desconocen las principales características de los dinosaurios fuera del tamaño de sus huesos, lo que indica que algunos de ellos eran mucho más grandes que cualquier animal terrestre conocido en la actualidad. En consecuencia, no hay nada en el pasaje de la Biblia de Job que elimine la posibilidad que el Behemoth haya sido un dinosaurio. ¿Pudo haber sido el Leviatán un dinosaurio? El Leviatán parece ser una criatura marina grande y peligrosa que puede haber respirado fuego. Varios versículos de la Biblia lo mencionan, en especial Job 41 lo describe así. Job 41, 1 y 2. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo
o con cuerda que le eches en su lengua? ¿Pondrás tú soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada? Job 41:7. ¿Cortarás tú con cuchillo su piel o con arpón de pescadores su cabeza? Job 41:12 al 32. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se sacará a él con su freno doble? ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. La gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos se enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo, como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. En su cerviz está la fuerza, y delante de él se esparce el desaliento. Las partes más flojas de su carne están endurecidas, están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como piedra y fuerte como la muela de abajo. De su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Cuando alguno lo alcanzare, ni espada, ni lanza, ni dardo, ni coselete durará. Estima como paja el hierro y el bronce como leño podrido. Saeta no le hace huir, las piedras de la honda le son como paja. Tiene toda arma por hojarasca, y del blandir de la jabalina se burla. Por debajo tiene agudas conchas, imprime su agudeza en el suelo. Hace servir como una olla el mar profundo, y lo vuelve como una olla de ungüento. En pos de sí hace resplandecer la senda, que parece que el abismo es caro. El capítulo 41 de Job hace una amplia descripción del Leviatán y menciona como parte de sus características que es poderoso, que es enorme, que el hierro no puede perforar sus escamas blindadas y que lanza fuego. ¿Qué podría ser esta criatura temible? Algunas traducciones sugieren que el Leviatán es un cocodrilo de río, pero esta descripción ni siquiera se acerca a describir al cocodrilo más temible. Por un lado, los cocodrilos no tienen escamas puntiagudas en sus partes inferiores. Más bien, sus lados inferiores son suaves y fácilmente perforados, incluso con un cuchillo. Es posible que el Leviatán pudiera ser un dinosaurio que vivía en el agua, tal vez como un Tylosaurus o quizás un plesiosaurio. El cocodrilo palidece en comparación a la descripción que se da del Leviatán. En realidad, ¿los cocodrilos se levantan ellos solos? ¿No son las barrigas de los cocodrilos suaves en vez de afiladas agallas? ¿Los cocodrilos se mueven suficientemente rápido y graciosos? El Leviatán también es mencionado en muchos versículos de la Biblia, tales como Salmos 74:14, Salmos 104, 25-26 y también el libro de Isaías. La criatura descrita en estos versículos citados en la Biblia sí encaja con lo que conocemos acerca de estos gigantescos reptiles llamados dinosaurios. La evidencia de que existieron los dinosaurios es clara. Existen fósiles de huesos, dientes, huevos, huellas e incluso moldes de piel de los dinosaurios que desaparecieron en algún momento de la historia de la Tierra. Su extinción pudo haber ocurrido durante, antes o después del Génesis. En nuestro próximo capítulo trataremos precisamente ese tema. Como ocurre con otros fósiles, el origen y la desaparición de los dinosaurios están envueltos en un misterio. Descifrar este misterio requiere una investigación rigurosa y cuidadosa que los cristianos con interés y habilidad deben entender. Los dinosaurios no son un desafío para los creyentes y no se debe considerar que su existencia y extinción comprometen nuestra fe en las enseñanzas de la Biblia. Gracias por tu atención. Te invito a que nos sigas en nuestros canales en Facebook y en YouTube. Activa la campanita para que recibas las notificaciones de nuestras publicaciones semanales.
puedes darnos un like y comparte este video para que nos ayudes a difundir la palabra de Dios. Haznos saber tus comentarios y sugerencias. Que la gracia de Dios te guíe. Dios te bendiga. Hasta pronto.